Les comparto este comunicado que fue publicado el día 13 por la Red Mexicana de Afectados por la Minería en relación al nombramiento de Regino Montes, Adelfo Regino. Es muy interesante lo que dice, miren de lo que habla. La política de pueblos originarios a favor del modelo extractivo minero. El reparto de Regino, claro, es lo que pretendían con la creación de este nuevo instituto. Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Fue secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado de Oaxaca y secretario técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca en 2010 a 2016. Es asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del año 2016 al año 2017 y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuc por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuc, Universidad Indígena Intercultural Ayuc, CEA-UIA, del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos más álgidos del levantamiento de estos en Chiapas. Aquí quiero aclarar una cosa, Adelfo Regino después se separó, esto fue por ahí de los años 95-96, se separó y Adelfo Regino no habla por el EZLN bajo ninguna circunstancia a partir de esto. Continúo. La experiencia curricular del licenciado Adelfo es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las secretarías de Estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el licenciado Adelfo no explote al máximo su experiencia curricular y, sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del fondo minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera. Es lamentable que sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del fondo minero, el cual, por cierto, solo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas. Ha servido para sustituir las labores del Estado y ahora sean las empresas quienes inviertan en obra pública en los pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que Sedatu se enriquezca de forma descarada y absurda, pero sobre todo ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero. También lo vemos muy animado y empujando el discurso de su jefe, el presidente de la República, ponderando que ahora todo será a través de consultas, como dirimirán su destino los pueblos, lo cual no deja de ser un amargo sabor de boca, porque lo único que constata esa propuesta es la ignorancia que tienen sobre los efectos sociales y ambientales que genera el modelo extractivo minero, a tal grado que en verdad creen se resolverá a través de absurdas consultas, aunque éstas tengan los más altos estándares internacionales. ¿Por qué consultarle a un pueblo si está de acuerdo en que un megaproyecto le cambie la vida de forma negativa para siempre? La consulta no es un derecho, es una herramienta. Lo que es un derecho es el derecho a la vida. La errónea política del que contamina paga debe de desaparecer
para transitar y actuar con mecanismos efectivos para la rendición de cuentas que deriven en el encarcelamiento de los dueños de las empresas, quienes, además de vivir a costa del despojo de nuestros bienes naturales, se dan el lujo de destruir todos los modos de vida de pueblos enteros sin que haya consecuencias al respecto. Igual de importante es llevar a la rendición de cuentas a todos los funcionarios del gobierno quienes, utilizando las secretarías de Estado, trabajan en contubernio con las empresas que los usan para ocultar todas las arbitrariedades y violaciones que ocasionan. Licenciado Adelfo, el dinero minero no rescata ni un solo milímetro de los derechos violados de los pueblos originarios. Tampoco repara los daños permanentes e irreversibles a la salud de la población, de la tierra, de los bienes naturales, ni del territorio. Menos aún sirve para resarcir la ruptura y desaparición identitaria, cultural, lingüística, patrimonial que, si bien usted los menciona en los medios como fundamentales para los pueblos, es claro que no tiene una idea suficiente sobre lo que pasa en una comunidad que convive con una empresa minera. Darles más o menos dinero a los pueblos afectados por empresas mineras es continuar con el proyecto de aniquilamiento, despojo y desplazamiento forzado que el modelo extractivo minero ha impuesto en toda Latinoamérica, que lo ha impuesto a partir de estados desnacionalizados con leyes que ignoran las graves consecuencias que ocasiona la minería y sobre todo que, bajo una visión mercantilista, creen que el dinero resuelve el fondo del problema. Le proponemos que mejor impulse un censo para obtener toda la información que los anteriores gobiernos han ocultado o una acción de omisión no han generado, o en su acción de omisión no han generado. Omisión no, claro que sabían, por supuesto que no lo hicieron, porque fueron completamente cooptados por las empresas mineras. Por ejemplo, hacer el inventario de los destrozos integrales e interregionales generados por las empresas mineras, evaluar los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, estimar el volumen de los pasivos ambientales y sociales que nos están dejando como herencia en este país, que sirva para difundir las gravísimas violaciones a los derechos humanos, además de identificar los lazos de corrupción que existen entre funcionarios del gobierno, empresas y el crimen organizado. Un censo que aclare el saqueo de bienes minerales que las empresas no reportan en México, entre muchos otros ítems que serían de gran utilidad y suficientes para llevar a la cárcel a los empresarios mineros. Si estas líneas que le expresamos le hacen cambiar el rumbo de su plan, bienvenido sea. Por el contrario, si insisten en ponderar el mismo modo capitalista como lo fueron las 3 administraciones anteriores, pronto se darán cuenta que la cuarta transformación no será positiva, sino regresiva. Firmado por la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería, REMA. Pues sí, la propuesta del INPI era precisamente para esto. Poner a Adelfo Regino ahí pues era precisamente para esto, porque se identifica en muchas organizaciones indígenas, muchas de ellas charras, muchas de ellas en muchos momentos pegadas al PRI. Por eso Adelfo Regino no convive en territorio zapatista desde que se fue de Lamezuelas, de los partidos políticos, por ejemplo del PRI, porque de allá viene Adelfo Regino, de ahí mero. Entonces, que lo hayan puesto en el INPI y que hayan creado un instituto del nuevo despojo de los pueblos indígenas, así le vamos a llamar, el Instituto del Nuevo Despojo de los Pueblos Indígenas, pues no va a resolver absolutamente nada y es una nueva mentada de madre. Ahí se los dejo, compas. Saludos.